hermanos, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada los que estuvieron aquí? El afán y la ansiedad. Del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad fue lo que vimos la semana pasada. Y ahí vamos a entrar en un terreno difícil. Dice el encabezado del capítulo 7 de Mateo, el juzgar a los demás. Es un tema complicado, pero pues vamos a verlo. Busca en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, por favor. Amén. Lo leemos todos juntos, por favor. No juzguéis Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Dice que no juzgues. Por eso les decía que vamos a entrar en terreno difícil, en terreno complicado. Este pasaje se trata de las relaciones interpersonales de hermano a hermano, de hombre a hombre, de persona a persona. Vamos a ver la definición de juzgar, ¿sí? Dice, definición de juzgar, dicho de un juez o un tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Ponen un ejemplo, lo juzgaron por malos tratos. Pero hay otra más que dice, juzgar es formar opinión sobre algo o alguien. Y el ejemplo que tengo aquí dice, no lo juzgues sin conocerlo. Y dice, juzga por ti mismo, porque a veces hasta que conocemos a la persona, o juzgamos por su apariencia, y hasta que conocemos a la persona vemos que no es como nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, cuando en este versículo, que es parte del Sermón del Monte, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si vemos en el momento en el que se escribió, vio Jesús la situación religiosa que había con quienes, con los fariseos y los escribanos también, que criticaban a la gente, creyéndose ellos libres de pecado, juzgaban a otros, ¿sí? Y daban juicio rápido para otras personas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo desde el 35, hermanos, por favor, 35 al 39, vamos a leer. ¿Sí lo tienen? Amén. 7:30, ¿y qué dijo, perdón? Capítulo 7, versículo 35 al 39. ¿Lo puede leer quien lo tenga? Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Dice en el 39, dice, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, que había invitado a Jesús a su casa, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién es esta mujer y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Sí, era un fariseo. Cuando dice, se
que es pecadora, ¿qué piensa él de sí mismo? Que él no es pecador. Dice, es pecadora, cuando la palabra de Dios nos dice que todos pecamos. Todos, ¿sí? Pues ahora sí que los fariseos en su arrogancia o creando una falsa seguridad de sí mismo cuando dicen, nosotros somos hijos de Abraham, crean eso como que dice, pues yo no peco, es ella la pecadora, o es él el pecador, pero yo no, y todos pecamos, ¿sí? Sí, eso lo podemos ver en Romanos 3:10, hermanos, que dice así, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no hay ningún justo. Entonces, cuando estos fariseos decían, si supiera quién es la mujer que le toca, no permitiría ni que lo tocara, ¿no? Porque es pecadora. Entonces ellos en su falsa creencia de ellos mismos, en su alto concepto de sí mismo, pues decían que era pecadora la mujer, dando a denotar como diciendo, yo no peco, yo no soy pecador, ¿sí? Pero también en los versículos más adelante, en el 44, del mismo capítulo 7 de Lucas, en el versículo 44, mismo Jesús en cierta manera le recrimina, ¿no?, al fariseo. Dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y dice que ella le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús a esta mujer. Pero aquí lo que nos referimos en cuanto al fariseo es el que juzga a otros pensando que él no tiene pecado, que él no tiene nada que se le recrimine, ¿no? Y de la misma forma, hermanos, a nosotros también esta misma escritura nos exhorta, no juzgues, que no juzguemos a nuestros hermanos, tanto a nuestros hermanos en la iglesia como a la gente de afuera, a nuestros hermanos de carne que tenemos, nuestros hermanos, nuestra familia, porque no podemos hablar con ligereza de los demás. A veces podemos hablar sin saber sus circunstancias. A veces cuando falta algún hermano aquí a la iglesia, nos preguntamos, si es que nos damos cuenta que no ha venido, nos preguntamos, ¿por qué no vendrá? O se nos ocurre decir, pues por flojera yo creo, o porque no quiere, no tiene ganas. Mas sin embargo juzgamos sin saber realmente qué le acontece, sin saber realmente si tiene algún problema, si tiene una situación difícil. Por eso Jesús nos insta, no juzgues a los demás. No juzgues, dice, ¿para qué? Para que no seas juzgado, ¿sí? Así es que tenemos que tener ese sumo cuidado, hermanos. En Mateo 7:2, en el versículo 2, que ya lo leímos, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, cuando Jesús nos recomienda no juzgar a los demás, dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque si nos atrevemos a decirle a algún hermano, oye hermano, como que un ejemplo, por ejemplo, ¿por qué no viniste ayer?
Y el hermano te puede decir así, inmediatamente, pero tú ya tienes 2 semanas que no has venido. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Al juzgar tú a los demás, igualmente nuestros hermanos tienen esa misma capacidad para decirnos, para ver también y decirte, tú también te estás equivocando, ¿sí? Por eso es precisamente que no tenemos que juzgar a nadie, hermanos, a nadie. En Mateo 7, vamos a estar viendo Mateo 7, en el versículo 3, hermanos, porque continuamos con el mismo tema de no juzgar a los demás. Dice en el 7:3 al 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Y volvemos al tema de los fariseos. Ellos tenían una supuesta honradez. No eran demasiado pues criticones, ¿no? Buscaban cualquier excusa para hablar de los demás, para referirse a los demás. Y eso tenemos un ejemplo en Lucas 18, 9 al 11. En Lucas, lo buscan por favor. Versículo 9 al 14, no al 11, al 14. Así es que no veamos a la gente, a los demás hermanos con nuestro propio criterio. No usemos nuestra propia opinión para ver lo que hacen los demás. Porque al mirar a otros, pues podríamos ser demasiado exigentes, ¿no? Con los demás, pero con nosotros mismos, ¿cómo somos? ¿Somos exigentes o decimos, pues no, yo no cometo tal pecado como decía el fariseo? O al menos yo no cometo los pecados que comete aquel. Podemos caer en ese grave error, ¿sí? Usamos unos lentes así de mucho aumento para ver los errores de los demás, y para nosotros mejor nos los quitamos, ¿no? Para no ver los propios. Sí, vamos a leer Lucas. ¿Lucas qué, hermana? Capítulo 18, versículo 9. Al 14. Sí, lo lee quien lo tenga, por favor, hermanos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Hasta cuál me dijo, perdón? Es Lucas 18, Ajá. versículo 9. Es la parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? Ajá. ¿Pero nada más No, el 9? no, del 9 al 14. Porque el hijo de Abraham vino a buscar y a salvar. Es Lucas, hermano. Perdón. Perdónenme. Era para ver si estaban atentos. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es.
los fariseos era lo que hacían, ¿no? Les gustaba que los vieran. Decía, gracias Señor, porque no soy como aquel, que no soy como este publicano. Mas sin embargo dice la palabra que el publicano decía, ni aún se atrevía a alzar los ojos, y decía, he pecado, ¿sí? Soy pecador. Por eso dice la palabra que él regresó justificado y no el fariseo. Los fariseos tenían mucho eso de que los vieran, de que se paraban en las esquinas a hacer sus oraciones, para que los escucharan, para darse a notar con la demás gente, ¿no? Pero para decir, yo sí cumplo con la ley, yo sí hago mis oraciones, yo sí diezmo, yo sí ofrendo. Entonces vemos que dice aquí la palabra, el que se enaltece será humillado, ¿sí? El fariseo hacía esto como en la cita bíblica que vimos anteriormente, ¿sí? Y podemos también decir nosotros lo mismo, ¿no? Señor, te doy gracias porque yo no soy adúltero. Te doy gracias porque yo no soy, yo no robo. Te doy gracias porque yo sí vengo a la iglesia. Pero si nos miramos verdaderamente, realmente no robamos, realmente le damos al Señor lo que le corresponde, y no nada más hablando del dinero, de todo, hasta de tu tiempo, ¿sí? Hasta de tu tiempo. Realmente necesitamos vernos nosotros mismos también con esa misma exigencia que vemos a los demás, con ese mismo, lente de aumento que vemos a los otros. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hermanos, porque no estamos nosotros calificados para presentar un juicio sobre otros, porque podemos decir, es que yo estimo mucho a la hermana, yo no puedo decir lo que es de ella. No somos imparciales, sino a veces damos favoritismos. Se pueden dar favoritismos dentro de un juicio, ¿sí? Así es que tenemos que ver, hermanos, y no emitir un juicio bajo la influencia de nuestras propias imperfecciones, porque podemos decir de alguien, algo de alguien, y es lo que yo tengo, lo que a mí me falta, lo que yo hago. Podemos decirlo, hermanos, porque emitir un juicio de lo mismo que yo carezco, ¿sí? Entonces tenemos, hermanos, que tener ese sumo cuidado. Por eso es que Jesús usa el ejemplo de no mires la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes algo que te estorba completamente, ¿sí? Tenemos que tener ese sumo cuidado, hermanos, ¿sí? De vernos primero nosotros, porque a eso nos manda Jesús. Nos dice, quita primero la viga de tu ojo para que puedas ver, y quitar la paja del ojo de tu hermano. No lo juzgues cuando tú no alcanzas a ver nada. Mismo le dice Jesús a los fariseos que eran ciegos guiando a otro, un ciego guiando a otro ciego, y dice, los dos caerán, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese sumo cuidado nosotros, hermanos, de no emitir un juicio sin antes analizarnos nosotros mismos, ¿sí? Y porque a veces también podemos ser egoístas, ¿no? Con los demás, al juzgarlos. Podemos hasta sentir y decir, te amo, hermano, o qué bueno que viniste, hermano, cuando a lo mejor hay algo en nuestro corazón. Por eso tenemos que primero juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y incluso cuando nosotros llegamos a tener un pecado en nosotros mismos, nos sentimos aliviados cuando decimos, no, aquel peca más que yo. Luego yo le digo a mis nietos, es que tú tiraste esto, recógelo. Él también, y no, ellos son niños, pero también podemos emitir ese juicio a nosotros mismos. Y decir, pues
pues yo lo hago, pero también aquí el hermano lo está haciendo. ¿Sí? Por eso es que, o decir, es que él peca más que yo. Ya observé que es esto y esto sin vernos a nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es que Jesús nos advierte y nos exhorta a mirarnos primero a nosotros. Tenemos que ver nuestra propia vida y limpiarnos nosotros mismos antes de tratar de arreglar la vida de otra persona. ¿Sí? Antes de querer quitar esa paja en el ojo de nuestro hermano, tenemos que quitarnos la viga que tenemos en el propio. Porque no podemos decir, yo no tengo una viga o yo no tengo una paja. Todos tenemos, hermanos, porque todos no somos perfectos. ¿Sí? No somos como los fariseos que eran perfectos, ¿no? O que se creían perfectos. ¿Sí? Por eso es que tenemos que analizarnos a nosotros mismos y no poner ese dedo señalador en nuestros hermanos, pero para distraer nuestra propia atención de lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Porque todos somos pecadores, como el versículo que vimos, ¿no? Y tenemos que trabajar juntos como esta familia que somos. ¿Sí? Para vencer, para salir de lo que si estamos cometiendo algo o nos estamos equivocando en algo, salir de donde estamos. Pero como lo que somos, como hermanos que somos. Así es que tú no puedes controlar en la vida de otro, ni puedes señalarlo. En quien tú puedes controlar es en ti mismo. En mí misma yo puedo controlar lo que yo hago, no en la vida de los demás. Porque todos nos damos cuenta, hermanos. Cada uno de nosotros nos damos cuenta en qué le fallamos al Señor. Todos tenemos esa conciencia de en qué le fallamos a Dios. Pero es ahí donde tenemos que poner ese sumo cuidado. ¿Sí? En Romanos 2:4 vamos a ver esta escritura, hermanos. Romanos 2:4. Quien la tenga, por favor, la lee. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. No, desde el 2. 2:4. El versículo 2, sí. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Dice en el versículo 2, yo aquí lo tengo en otra versión, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice aquí en esta versión, tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? Porque los fariseos le decían, le ponían cargas cargas pesadas, ¿no? A quienes se querían convertir. Y Jesús le dijo, ¿por qué les pones tanta carga si tú ni con un dedo las llevas? Sí, por eso aquí dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso es que tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Pero Jesús en la palabra de Dios, en Mateo 7, hermanos, no es ignorar el problema del otro. Por ejemplo, si nos damos cuenta de algo, no es ignorarlo, ¿sí? Sino nos da esa responsabilidad y nos dice, saca la viga de tu ojo
y entonces verás bien la paja de en el ojo de tu hermano. ¿Sí? Es una responsabilidad también como cristianos, como creyentes, en el que si estamos viendo un error, pero analicémonos primero nosotros para que podamos ver realmente la paja en el ojo de nuestro hermano. Porque, por ejemplo, cuando alguien se va de la iglesia, que deja de venir, y como decía hace un rato, a veces nos damos cuenta y a veces ni cuenta nos damos, hasta pasa tiempo y oye, no he visto a tal persona. Nos da lo mismo o criticamos y decimos, pues quién sabe, a lo mejor se fue porque no le guste aquí o porque cometió pecado y mejor ya no viene, ¿sí? O simplemente pues no te importa, o si lo encuentras le das la espalda, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo juzgamos nada más, pero sin llamarle, sin preguntarle. Tal vez esté enfermo, tal vez tiene una situación difícil con su familia en otro lugar y se tuvo que ir, ¿sí? Entonces por eso es que dice aquí la palabra, mírate primero a ti mismo, no juzgues, ¿sí? En Gálatas 6:1, si vemos esta escritura, Gálatas 6:1. Quien la tenga la lee, por favor, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué nos dice? Si alguno fuese sorprendido, dice, vosotros que sois espirituales. No dice vosotros que tienen un falso concepto de sí mismo y que digan yo no peco, ¿no? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ¿sí? Considérate a ti mismo, en el cual puedes equivocarte, porque un descuido y un descuido, una fisura que le dejemos al enemigo y entra sutilmente, ¿sí? Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Y se le debe restaurar, ¿qué? Con espíritu de mansedumbre, como dice en Gálatas, aquí en este versículo que nos estamos viendo, y nos da esa responsabilidad, hermanos, de corregir, de poder quitar esa paja en el ojo de nuestro hermano, pero con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Siempre confrontar o exhortar, pero con amor, como dice su palabra, ¿sí? Entonces, realmente hay veces que esto de juzgar, es un tema complicado, porque nuestra boca a veces habla muy, muy rápido, ¿no? Muy fácil. Por eso es que Jesús dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. Y continúa diciéndonos, dice, porque con la medida con que juzgas con la medida que medís o serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y nos habla aquí fuerte, ¿no? Dice la palabra de Dios, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que tener ese sumo cuidado, cada uno de nosotros, para no juzgar a la ligera, no juzgar a la ligera. Vamos a leer el versículo 6 de este mismo capítulo de Mateo.
Me dicen amén cuando lo tengan o lo lea quien lo encuentre. No des los 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, primeramente dice que no deis lo santo a los perros y habla también de los cerdos, ¿sí? Tenemos que notar ciertas características de los perros y de los animalitos, ¿no? Porque un perrito, aunque por mucho que tú lo eduques, por mucho que tú lo trates como una persona, porque he visto gente que trata a sus animalitos como si fueran sus hijos, incluso ni tienen hijos, ¿no? Tienen perritos en vez de hijos. Pero por mucho que lo eduques, por mucho que lo trates como una persona, no deja de ser un animalito. Y si tú le das algo de gran valor, por ejemplo, te compraste unos zapatos que te costaron carísimos y los dejas al alcance de tu perrito, ¿creen que ellos van a notar el valor que tienen esos zapatos? No lo notan, no lo notan. Dice aquí la palabra de Dios, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. ¿Sí? Entonces el animal no aprecia algo de valor. La misma palabra dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Entonces este versículo no nos está hablando de los animales, ¿verdad? Nos está hablando de personas. ¿Sí? Nos está hablando de personas. Entonces, ¿de qué nos habla? De aquellas personas que no valoran la palabra del Señor. Que incluso quienes ya la han oído, quienes ya han recibido a Jesús o dijeron recibir a Jesús en su corazón y los vemos afuera como si no hubieran conocido a Dios, como si no hubieran escuchado el Evangelio, ¿sí? De eso habla. Incluso hay personas que hasta se enojan, ¿no? Cuando les hablamos de la palabra, cuando les hablamos de salvación y dicen, pues, yo ¿por qué si yo no peco? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué si yo no hago nada malo? O incluso puede decir alguien, yo no bebo, yo no tomo, yo no robo, yo no he matado a nadie, yo no adultero, ¿sí? Pero, por ejemplo, para nosotros, hermanos, ¿qué es lo más valioso que tenemos? La salvación, ¿sí? Lo más valioso es la palabra de Dios. Lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz, al entregar su vida, al derramar su sangre para perdonarnos, para salvarnos de una muerte segura, ¿sí? De una muerte eterna. ¿Y qué hizo? Reconciliarnos con el Padre. Y de la misma forma podemos entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Eso es lo más valioso que podemos tener nosotros, o que tenemos nosotros más bien. Por eso Jesús dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos, ni le deis lo santo a los perros, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, hermanos, en la palabra de Dios, en Hechos 18. Hechos 18. Quien lo tenga lo lee con voz fuerte. 18, versículos 5 y 6. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo nos da un claro ejemplo, hermanos. Dice
que él al principio se dedicó a predicarle a los judíos, porque creían que los de su propio linaje fueran salvos, ¿sí? Pero dice aquí, pero poniéndose, y no nada más se oponían, dice que blasfemaban, ¿sí? Les dijo, sacudiéndose sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y se fue a los gentiles y empezó sus viajes misioneros. Entonces, hermanos, vemos aquí con el apóstol Pablo, dice, pues no quieren de la palabra, porque hay personas que incluso cuando, como mencionaba hace un rato, les hablas del evangelio, se enojan. Y hay veces algunos que hasta te insultan, ¿no? O simplemente te ignoran, y eso lo vimos ahora en el día 15 que fuimos a invitar a la gente que se acerque al Señor, pues algunos ni siquiera nos volteaban a ver, ¿sí? Pero bueno, nosotros hicimos la labor. Y Pablo también lo hizo, les predicaba a los mismos judíos. ¿Qué les decía? Que Jesús era el Cristo. Sí, asimismo, hermanos, cuando les hablamos de la palabra de Dios a aquellos que no conocen, instamos a aquellos que ya conocen a que vuelvan a los pies de Cristo, y se enojan, se molestan o dicen, ay, ¿no? Pero este es un claro ejemplo de lo que Jesús nos dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y dice que sacudiéndose los vestidos, y dijo, vuestra sangre sea sobre sus cabezas, sobre vuestra propia cabeza. Desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo, hermanos, de aquellos que de lo que menciona la palabra. No te quieren escuchar, tú ya les hablaste, ya les dijiste, pues ya en su tiempo del Señor, el Señor los va a traer, ¿sí? Pero no, dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos, ni le deis lo santo a los perros. ¿Sí, hermanos? En Tito 3, capítulo 3, vemos otro ejemplo. Tito capítulo 3. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el 11 dice, ¿sí? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca hasta condenado por su propio juicio. ¿Sí? Dice, y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. O sea, no te dice, pues a la primera, si ya viste que cometió un error, pues ya, ¿no? Ya incluso ni le hables, no. Te dice después de una y otra vez. Y en la palabra de Dios vemos ejemplos que mismo Jesús les dijo, si en tal lugar no te reciben, sal de ahí, sacúdete la tierra de tus pies y avanza. ¿Sí? Avanza. Porque en algunas aldeas no los recibieron. A los apóstoles le dice, sacúdete y avanza. De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, ¿no? No deis. Ya les hablaste de la palabra. No digo que no sigan orando por las personas, sí tenemos que orar. Si son de nuestra familia o son conocidos o el Señor los va a traer, no nosotros. El Espíritu Santo es el que los va a convencer de pecado, no nosotros. ¿Sí?
Así que tengamos ese cuidado, hermanos. Como venimos viendo en Mateo 7, lo que venimos leyendo en el capítulo 7, versículo del 1 al 6, ¿sí? Como leímos aquí con Pablo, dice que se oponían los mismos judíos y hasta blasfemaban, ¿sí? ¿Y qué blasfemaban? Les decía que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y eso blasfemaban, el nombre de Cristo. Entonces hay quienes así de tal manera lo hacen, ¿no? Ay, ustedes con su Jesús, muchas veces ya van a empezar con su Jesús, ¿sí? Entonces tengamos ese cuidado, hermanos. Vamos en ese mismo capítulo de Mateo, vamos a ver el versículo 7, hermanos, por favor. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hasta ahí nos quedamos en el versículo 8. ¿Sí? Dice que el que pedid y se os dará. ¿De qué nos hablará estos versículos, hermanos, cuando dice pedid? ¿De qué nos estará hablando? De la oración. De la oración, exactamente. Nos dice pedid y se os dará. Nos habla de una perseverancia, ¿sí? De una perseverancia en la oración. Por eso nos dice, pide y se os dará. Nos dice, permanece pidiendo y te será dado. Permanece buscando y encontrarás. Permanece llamando y la puerta se abrirá. ¿Sí? Y de este versículo podemos ver varios ejemplos en la palabra, ¿sí? En que hubo quienes pidieron e insistieron y recibieron una respuesta. Nosotros mismos en nuestra propia vida, ¿no? ¿Sí? Hemos recibido respuestas de Dios cuando pedimos en oración. Y no a la primera decimos, ya pedimos y ya, pues, no nos contestó el Señor, pues ya así lo dejamos. No, ¿verdad? Seguimos pidiendo y Dios sabe en qué momento Él va a contestar esa respuesta. Y no quiere decir que no le interese. No, a Él todo le importa de nuestras vidas. En Lucas 11, hermanos, vamos a ver un ejemplo de que pidamos y nos será dado. En Lucas 11, versículo 5 al 8. Si alguien lo lee, por favor. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, con su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Amén. Aquí en la versión, en la NTV dice así: supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo gritará desde el dormitorio, no molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad,
Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Sí? Este es un claro ejemplo, hermanos, de que cuando nos dice pedid y se os dará. Aquí mismo en este capítulo dice en el 9, y yo os digo, pedid y se os dará, lo que estábamos leyendo en Mateo, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Sí? Entonces, este es un claro ejemplo, hermanos, de que no a la primera que nos diga alguien no, pues ya dejemos de insistir, ¿no? Sino tenemos que persistir, tenemos que permanecer en la oración, en lo que pedimos, en lo que buscamos, ¿sí? Y porque si a la primera vez que nos digan que no, dejamos, o cuando, como mencionaba, cuando oramos y le pedimos una petición al Señor y no vemos respuesta, no dejamos de orar por ello, seguimos orando, ¿sí? Y por eso en este pasaje nos dice Jesús, tome en cuenta esto, pide y se os dará. No te dice cuántas veces, te dice pide, busca, ¿sí? Persevera, no desistas. Vamos a ver otro ejemplo también bien claro, hermanos, que yo creo que así muchos de ustedes ya lo han leído también, en Lucas, pero en el capítulo 18, el versículo 1 al versículo 8. ¿Sí lo lee alguien? También le refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le daré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bien. En la otra traducción dice así, se las voy a leer. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. ¿Sí? En esta versión de la NTV, y dice que insistía, esta viuda insistía, sí iba y le decía, hazme justicia, hasta que por fin le hizo justicia. ¿Sí? Mismo nosotros, hermanos, igual como volviendo a persistir en la oración, seguir, y mismo el versículo nos dice, en el versículo 1 dice, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? De seguir orando por la petición y por las peticiones por quienes tengamos necesidad, por nuestra familia, por nuestros hijos, pero también por nosotros mismos.
porque también nosotros personalmente tenemos necesidades, ¿sí? Tenemos necesidades, hermanos. Así es que este principio es lo que nos dijo Jesús. Pide, no desistas, busca. Pero este principio no nada más se aplica en la oración, hermanos. También se aplica en otras áreas. Por ejemplo, cuando empezamos un seminario y al poco tiempo decimos, ay, ya se me hizo pesado, mejor lo dejo. O cuando venimos al estudio bíblico o al discipulado y decimos, no, sí, ya me voy a esforzar, ya voy a ir, necesito aprender, necesito de la palabra. Pero hay ocasiones en que desistimos, por X o por Y situación, lo dejamos, no persistimos en lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, o como nos han dicho, he escuchado varias veces que menciona la pastora, que dice, a principio de año dijimos, vamos a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis durante todo el año. ¿Y cuánto lo hemos hecho? Fallamos, ¿sí? Por eso es que esta recomendación de que dice Jesús, ora siempre y no desmayes. Si vas a iniciar algo, insiste. Así incluso sea esto está hablando en cuanto a la palabra de Dios, pero también podemos iniciar un estudio en el área secular, una carrera, por ejemplo. Pero a veces cuando decimos, ya se me complicó, siento que no puedo. Hay veces que desisten, incluso hasta los jóvenes también, ¿no? Desisten de seguir estudiando. Pero también esto aplica en esta área, hermanos. Busca y hallaréis. Busca la palabra de Dios. Busca. Hay cosas que nosotros, aunque leamos en nuestra casa la palabra, no entendemos. Mismo el eunuco Felipe le decía al eunuco, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Sí? Podemos leer la palabra de Dios, pero hay cosas que no entendemos. Por eso es que tenemos que tener persistir, ¿no? Buscar para hallar ese resultado de aprender de la palabra del Señor, ese resultado de lo que empezamos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el estudio bíblico tiene una secuencia, el discipulado tiene una secuencia también. Y si dejamos 1 o 2 discipulados sin venir, aunque digas, lo voy a ver en el canal, no los ves. No es lo mismo, hermanos. Podemos tener el tiempo, o sea, si ya lo escuchamos aquí y lo volvemos a escuchar nuevamente, te retroalimentas, ¿no? Dices, esto no lo había entendido cuando lo escuché. Pero si no vienes y lo escuchas, o a veces no lo escuchas. No sé, tal vez me equivoque, ¿no? Tal vez me equivoque, pero podemos faltar en esa área, ¿no? Que si no venimos pues lo voy a escuchar. Y podemos no escucharlo. Y perdimos ya esa secuencia. Sí, vamos a buscar el Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dice, vamos a ver el versículo 2. Y este es un resultado, hermanos, de quienes dicen,
yo sí me voy a aplicar, yo sí voy a persistir en los estudios, yo sí voy a persistir en un seminario, yo sí voy a persistir en estudiar la palabra. Dice aquí, en el 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? A este varón no le interesa las distracciones que el mundo ofrece, no le interesa lo que los distractores que nos ofrece el mundo. Dice, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice en el siguiente, dice en el versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. ¿Sí? Cuando persistimos, hermanos, cuando insistimos en escudriñar la palabra, en venir a escuchar la palabra del Señor, porque estos estudios bíblicos, el discipulado que nos dan, es para alimentarse, es para nuestra propia edificación, ¿sí? Para que crezcamos en la palabra. Sí, por eso dice aquí, sino que en la ley de Jehová está en su delicia. Deleítense, hermanos, en la palabra de Dios. Que esto que vienen a comer el día de hoy sea para ustedes la comida más rica que puedan ingerir. ¿Sí? Deleítense en la palabra. Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Entonces, persistamos, hermanos. No digamos, ay, no, hoy no voy. Porque lo que escuchan el día de hoy, no lo van a volver a escuchar otra vez. ¿Sí? No lo van a volver a escuchar otra vez, hermanos. E igualmente, hermanos, cuando, hablando de la persistencia, cuando evangelizamos a alguien, a veces desistimos, ¿no? Cuando pues no nos escuchan, si le hablamos a alguien de la palabra, no nos escucha, o cuando nos dicen, ay, no molestes, o ya vas a empezar. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? ¿Y dejamos de hablarles de la palabra? ¿No? Sino también esto es algo de persistir, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Habla de mi palabra. Tal vez no le vas a hablar, si sales a evangelizar, no vas a hablarle a la misma persona, pero más adelante está otra que sí te va a escuchar. No desistas, porque más para allá está otra que sí necesita, que quiere escuchar de la palabra. Sino que continuar, ¿sí? Porque Dios es el que convence. El Espíritu Santo es el que convence a la persona. Y esas personas, cuando te acercas y les hablas de la palabra y te contestan y preguntan, Dios ya los ha preparado. ¿Para qué? Para escuchar de su palabra, ¿sí? Así es que tenemos que ser insistentes, llamar al corazón de esa persona. Y mismo Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Así es que no eres tú. No somos nosotros los que llamamos a la puerta, sino es Jesús. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, yo cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Así es que también quiero que veamos también el Salmo 119, hermanos. Este salmo también es el resultado de los que perseveran en la palabra. Salmo 119, versículo 97. Este salmo es atribuido a David, al rey David.
Dice así el Salmo 97, el Salmo 119, versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Sí? Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué dice? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque he aborrecido todo camino de mentira. Cuando insistimos en escudriñar la palabra del Señor, hermanos, pues la misma palabra nos confronta. La misma palabra nos dice, ¿no? En esto no, esto estás haciéndolo mal. Y nos confronta, hermanos. Y en este salmo lo estaba leyendo y dice: de todo mal camino contuve mis pies. Y dice: para guardar tu palabra. ¿Sí? Entonces esto lo estaba leyendo y veo que es alguien, hermanos, que perseveró en el camino del Señor. Porque este salmo no pudo haberlo escrito alguien que, como por ejemplo como Saúl, ¿no? No pudo haberlo escrito él, sino alguien que estaba constante en la presencia del Señor. ¿Sí? Así es que tenemos que estar atentos, hermanos, atentos a estudiar, a insistir, a persistir en la oración y a buscar la palabra de Dios, a buscar en oración su presencia, a buscar en oración que Él sea el que nos llene de su palabra, ¿sí? Que quede grabada en nuestra mente para que conozcamos sus mandamientos, como dice su palabra, y en nuestro corazón para que la amemos, para que amemos su palabra. Y dice, para guardar su palabra, dice que de todo mal camino contuvo sus pies, ¿sí? Dice: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Entonces, hermanos, persistamos en estar aquí, escuchando la palabra del Señor, escuchando lo que Él tiene para con nosotros, y no nada más estos días de enseñanza que son de el discipulado y el estudio bíblico, sino los viernes de oración, persistir en la oración, ¿sí? El domingo, que es el estudio bíblico y el culto general, no nada más estos días, sino continuar, hermanos, continuar edificándonos en la palabra de Dios, porque pues no hay nada mejor que ello, ¿no? No hay nada mejor que la palabra de Dios para guiarnos, porque esto, como hemos visto, este es un manual de vida. Si tú lo llevas a cabo, tendrás vida, ¿sí? Si tú lo llevas a cabo, mismo la palabra de Dios dice que son palabras para vida eterna, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuidado, seguir persistiendo, no desistir, hermanos, y buscar en todo momento la comunión con el Señor, ¿sí? La comunión con Dios, y que sea Dios el que nos edifique, y pidiendo la guianza del Espíritu Santo para que entendamos lo que escuchamos, como le dijo el eunuco a Felipe, ¿no? Que él no entendía lo que escuchaba, porque lo estaba leyendo solo. Así que tengamos ese cuidado, hermanos, de no desistir en venir a escuchar la palabra de Dios, en venir a alimentarnos. Y igual en sus casas retroaliméntense, ¿sí? Porque tal vez ustedes tengan en mente las cosas
y busquen en la palabra que esto que se habla sea verdad, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos.